tardes, profesora. Por acá Ignacio del Valle, en este trabajo final de la unidad número 5 de género interpretativo. Esperando usted y su familia se encuentren muy bien, procedo a hablar sobre lo que en esta oportunidad me tocó reportear. Contrario a lo que tal vez están haciendo mis compañeros, o lo que hicieron o lo que presentaron, en esta ocasión yo presento un reportaje escrito sobre la extorsión en Honduras. Yo no me encuentro en Chile en este momento, llevo poco más de un mes en este pequeño país centroamericano. Ha sido una experiencia interesante, una experiencia a ratos extraña, podría decirse, contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados a tener allá en Chile, pero siempre con todo el entusiasmo, con toda la motivación, con la moral arriba. Y bueno, en este caso me gustaría explicar un poco de lo que hablamos en este reportaje. El reportaje lo hice sobre la extorsión en Honduras, contextualizando un poquito. El día 24 de noviembre del año pasado, del 2022, la presidenta de la República, Xiomara Castro Zelaya, declaró algo así como la guerra contra el narcotráfico y contra la extorsión y contra la violencia en el país, pero fue algo muy testimonial, por así decirlo, ¿verdad? Se esperaban grandes resultados, se decía que Honduras podía ser el segundo El Salvador, se decía también que la policía se iba a ver un poco más en las calles, cosa que sí y no. Al igual que en Chile, al igual que en cualquier otro país grande del mundo, al igual que en cualquier otro país del mundo, mejor dicho, la policía y la seguridad siempre se va a ver sobre todo en las ciudades grandes, en los lugares céntricos, pero saliendo de ahí ya es complicado encontrarse con policía. Acá en Honduras pasa más o menos lo mismo. Con esta declaración de guerra al narcotráfico y a la extorsión, se suponía que se buscaba, o el objetivo era más o menos intentar como controlar las pandillas, intentar controlar el sistema de cobro de impuestos de guerra que se le hacen a los comerciantes en las ciudades más grandes del país. Pero hasta el momento no ha pasado. Nos encontramos con un gobierno que, más que enfocarse en la seguridad de la gente y en las necesidades de las personas, se enfoca en decir que los 12 años anteriores de gobierno fueron una dictadura, lo cual no es así, porque el gobierno del Partido Nacional de Honduras, que fue de Juan Orlando Hernández, en realidad fue un gobierno electo democráticamente por elecciones libres, con veedores internacionales, con Estados Unidos entre medio, que si bien eso no es una garantía de democracia, en este caso sí lo fue. Durante la primera semana habían pasado aproximadamente 14 días desde que el gobierno le había declarado la guerra al narco. Yo entré al país por tierra, crucé desde El Salvador hacia Honduras. En este caso me encontré con una situación bastante peculiar, ciudades fronterizas con poca protección policial, pese a que se suponía que en las calles estaban los militares, los policías, los marinos y todas las fuerzas especiales. Encontré ciudades con muy poco orden, con muy poca seguridad en general. La primera ciudad que uno se topa una vez que cruza la frontera desde El Salvador hacia Honduras por el POI es Ocotepeque, capital distrital, por así decirlo, lo que nosotros podría ser la capital regional de una región. Más o menos es el símil de Ocotepeque, una ciudad que en ese momento se encontraba, si bien con operativos en algunas zonas, en general el descontrol se mantenía en toda la ciudad. Y también se veían que la policía no estaba cumpliendo con las órdenes del gobierno central, o sea, veían que algo pasaba y no actuaban. Durante la segunda semana se vio un cierto avance con la salida de 7.000 efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas a las calles. Se vio un poco más de presencia efectivamente, y adicionalmente el gobierno informó de que a Honduras iba a llegar la CICI. ¿Qué es la CICI? Es algo así como un organismo que protege, que se preocupa de ver que no haya corrupción, de investigar esos casos, de que haya como verdad. Más allá de eso, nuevamente la violencia seguía ganándosela a la policía. Hubieron solamente 4 personas detenidas durante los primeros 30 días de plan anti-maras, antipandillas y antiviolencia.
Y es así como llegó a la cifra que al menos en 12 de los 18 departamentos del país se estaban registrando hechos violentos. La mayoría de estos hechos fueron registrados en el departamento que comprende a San Pedro Sula y en el departamento que comprende a Tegucigalpa, que es la capital del país. Seguimos avanzando un poco. Si bien hubo el fallecimiento de un par de policías en un enfrentamiento, el gobierno entregó algunos números que dieron un poco de tranquilidad, pero eso es prácticamente un paracetamol, un Tapsin, comparado con lo que se está pasando, ¿no? Durante la tercera semana, otro policía fue asesinado por una mara, y así fueron siguiendo los actos violentos, y es aquí cuando llegamos a la conclusión de que a una policía que tiene la moral muy baja en este momento, después de la pérdida de varios efectivos en como enfrentamientos con las maras, vemos que no se le puede pedir mucho a una policía que está con la moral baja, que en algunos casos está con falta de equipamiento, como lo reclamaba en San Pedro Sula la policía municipal. Es así como un plan que se veía muy bueno, que podría haber sido un símil al plan control territorial que se vive en El Salvador con el presidente Nayib Bukele. Al final se convirtió en algo más, ¿no? En un intento más de mantener el orden en un país que hasta el momento se ve un país muy seguro. A mí me ha tocado conocer un país seguro, pero se sabe que hay actos violentos, al igual que en cualquier país del mundo. No hay que estigmatizar nunca, no hay que quedarse nunca con lo que te cuentan, más no hay que salir a vivirlo, hay que salir a conocer, para no quedarse con la idea de que todo está mal y que nada puede mejorar, ¿verdad? Para este reportaje me guié por fuentes del gobierno, por fuentes oficiales y no oficiales. La mayoría de la información oficial, como la cifra de los fallecidos y las noticias, fueron sacadas de la página del gobierno de Honduras, de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la Secretaría de Seguridad Nacional de Honduras. Por mi parte eso es todo. Muchas gracias por este curso y esperamos encontrarnos en otro momento.